En Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Alejamía. Presenta Luis de Manuela. Andaluces, andaluzas, os damos la bienvenida al programa 261. Recibid un fuerte abrazo de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y otro de quien os habla encantado, Luis de Manuela. Esta edición estará consagrada a la defensa de Al-Ándalus y a la oposición al concepto de reconquista. Podríamos denominar este espacio como pro Al-Ándalus y anti-reconquista. Para entender bien nuestra historia, debemos revisar palabras que a veces confunden más de lo que explican. El término reconquista, por ejemplo, se inventó siglos después con una idea política muy clara: hacer creer que los reinos cristianos del norte eran los herederos directos de los antiguos visigodos y que sólo recuperaban lo suyo por legitimidad divina. Pero la realidad histórica es otra muy diferente. Al-Ándalus no fue un simple bache temporal o una ocupación pasajera en la historia de la península, sino una civilización brillante, sofisticada y con identidad propia que marcó nuestro territorio durante casi 800 años. El desarrollo urbano, comercial y agrícola de esta sociedad superaba con creces los estándares europeos de la Alta Edad Media. Por ello, reducir este vasto legado a una simple ocupación militar extranjera es negar las raíces culturales, arquitectónicas y sociales profundamente arraigadas que definieron la identidad andalusí y que todavía hoy perviven en nuestras costumbres cotidianas. النصر والعظمة والهناء والروعة والخلود لصاحبه السعادة التامة والحظ الحاصل والرخاء لآله والسلام لكل الناس الطيبة واليسر والوفرة المنشودة الكرم والسعادة والكياسة وكل الخيرات
El avance militar de los reinos cristianos hacia el sur no fue una liberación popular, sino la conquista por la fuerza de una sociedad que ya estaba profundamente asentada en su territorio. La idea de recuperar la patria perdida fue sólo el argumento propagandístico perfecto para justificar la expansión feudal sobre un territorio rico, urbanizado y sumamente próspero. Para la gran mayoría de los habitantes de Al-Ándalus, que eran nacidos aquí y se habían convertido voluntariamente al Islam a lo largo de generaciones, la llegada de las tropas del norte se sintió como una auténtica invasión extranjera. Estos ciudadanos andalusíes no veían a los ejércitos cristianos como libertadores, sino como fuerzas hostiles que venían a trastocar su orden social, su fe religiosa y su prosperidad económica. La resistencia de las ciudades andalusíes demuestra que defendían su verdadero hogar frente a una campaña de anexión territorial motivada por los intereses de las élites del norte. العزة المتصلة العزة العزة المتصلة العزة المتصلة العزة المتصلة العزة المتصلة. Aquellos ejércitos feudales, movidos principalmente por el deseo de botín, riquezas y control de tierras, arrasaron ciudades prósperas con costumbres, leyes e idiomas que les resultaban totalmente extraños. Este proceso bélico no unió a la península de forma natural. Al contrario, destruyó un modelo avanzado de convivencia urbana para imponer un sistema feudal rígido que obligó a la asimilación forzosa y, finalmente, a la expulsión de su gente. Las populosas ciudades andalusíes sufrieron el impacto devastador de unas armas que traían el dogmatismo y la intolerancia doctrinal que entonces dominaban en Europa. Llamar a este avance militar una intervención extranjera es hacer justicia histórica a una población autóctona que vio cómo la violencia exterior destruía por completo su sofisticada forma de vida, sus escuelas, sus baños públicos y sus avanzados sistemas de organización vecinal.
Esta constante búsqueda de prestigio internacional y legitimidad política se reflejó a la perfección en Medina Azahara, la mítica ciudad palaciega que mandó construir el califa Abderramán III. Diseñada como la gran sede administrativa y simbólica del nuevo califato de Córdoba, se construyó de manera monumental en terrazas escalonadas con vistas al valle del Guadalquivir. Los cronistas de la época describían con absoluto asombro sus salones de recepción oficiales, llenos de mármoles importados de las canteras más selectas, techos de madera noble talladas y detalladas con muchas decoraciones de yeso. El agua fluía sin parar por complejos estanques y canales que servían tanto para refrescar el ambiente como para abastecer las necesidades de las miles de personas de la corte. Más allá de ser un centro administrativo, el complejo era un claro símbolo de la superioridad cultural de los omeyas cordobeses. Aunque Medina Azahara fue saqueada y destruida muy pronto debido a las guerras civiles internas que fragmentaron el califato, su diseño arquitectónico influyó por completo en los edificios reales que se construyeron después en toda la península. La sofisticación de sus arcos de herradura, la alternancia de dovelas de colores y el uso del agua como elemento constructivo marcaron una escuela artística inconfundible. El califa Al-Hakam II, un gobernante de una cultura extraordinaria y un bibliófilo empedernido, demostró este compromiso cultural al reunir más de 400.000 volúmenes en su biblioteca palatina de Córdoba. Era una cifra verdaderamente gigantesca y sin parangón si la comparamos con los modestos monasterios cristianos de la época en el norte de Europa, que apenas guardaban unos pocos cientos de manuscritos copiados a mano muy lentamente por monjes aislados del mundo. Yeah.
En el territorio de Al-Ándalus, el saber científico y literario dejó de ser un privilegio exclusivo de los clérigos y se convirtió en un oficio urbano muy vivo, compuesto por redes de copistas, traductores y libreros. Además, las autoridades impulsaron de manera decidida la educación de las clases populares mediante la creación de escuelas gratuitas, logrando que mucha más gente supiera leer y escribir en comparación con el resto del continente. Este ambiente intelectual tan dinámico ayudó a adoptar rápidamente los avanzados conocimientos matemáticos procedentes de la India, introduciendo el revolucionario concepto del cero en el pensamiento de Occidente. Los números que utilizamos hoy en día en nuestras actividades cotidianas, llamados cifras árabes, facilitaron el desarrollo del comercio internacional, la contabilidad mercantil y el avance de la ciencia empírica en toda Europa. A través de las activas fronteras comerciales de Al-Ándalus, también entraron con fuerza la astronomía matemática de Persia, los secretos técnicos de la brújula marina y las innovadoras técnicas chinas para fabricar papel de trapo. Este material, mucho más económico y manejable, sustituyó paulatinamente al costoso pergamino de piel de animal que se usaba en el norte, preparando de este modo el terreno técnico fundamental para la futura invención de la imprenta. Pero el logro más duradero e importante de este continuo intercambio cultural fue, sin duda, el rescate y preservación de la filosofía clásica de la antigua Grecia. La Europa feudal había olvidado por completo a pensadores clave para el desarrollo de la ciencia y la lógica como Aristóteles, Platón o el célebre médico Hipócrates, cuyos textos griegos originales se daban por perdidos en las bibliotecas de los reinos del norte de Europa.
Fueron los sabios y traductores andalusíes quienes recuperaron esos textos helénicos olvidados, los tradujeron al idioma árabe y los analizaron con un rigor crítico desconocido hasta ese momento en las escuelas occidentales. Sin las profundas explicaciones de filósofos musulmanes de la talla de Averroes o de pensadores judíos cordobeses como Maimónides, el célebre Renacimiento europeo no habría tenido las bases intelectuales necesarias para florecer siglos más tarde. Este brillo intelectual se vio reflejado también de manera directa en las ciencias prácticas y aplicadas, convirtiendo a la península ibérica en el principal centro de innovación médica, quirúrgica y botánica de todo el mundo medieval, atrayendo a estudiantes que buscaban aprender los nuevos métodos de sanación. La medicina andalusí combinaba la observación con la experimentación directa, marcando una distancia abismal con las prácticas supersticiosas predominantes en el resto de Europa. En el campo de la salud pública destacó de manera sobresaliente Abulcasis, considerado por los historiadores como el verdadero padre fundador de la cirugía moderna. Su monumental enciclopedia médica organizó con gran precisión todo el saber clínico de su tiempo y describió detalladamente más de 200 instrumentos quirúrgicos avanzados y unos inventos que por él mismo había realizado en aquel tiempo. Herramientas de su creación como los fórceps utilizados para asistir en los partos difíciles o el bisturí de hoja curva para incisiones precisas, se siguieron estudiando y utilizando en las facultades de medicina europeas durante varios siglos. Junto a él, médicos andalusíes de gran prestigio como Abenzoar impulsaron con fuerza el método científico experimental al realizar las primeras disecciones humanas documentadas y describir con notable precisión la naturaleza de los tumores internos. Estas prácticas sentaron las bases de la anatomía moderna occidental.
Este profundo interés social por la curación de las enfermedades impulsó de forma totalmente natural el desarrollo de la botánica aplicada y la farmacia, transformándolas en ciencias empíricas muy rigurosas. En esta disciplina médica destacó el sabio Ibn al-Baitar, quien viajó incansablemente por todas las costas del mar Mediterráneo con el único fin de catalogar y describir más de 1.400 plantas de uso estrictamente médico. Su obra científica e investigadora fue la mayor guía de botánica de toda la Edad Media y se convirtió por derecho propio en un libro de consulta obligatorio para los farmacéuticos y boticarios europeos que buscaban remedios naturales efectivos para combatir las epidemias de la época. Sus detallados estudios sobre las propiedades de las raíces y las hojas revolucionaron la farmacopea de los siglos posteriores. Al mismo tiempo, los astrónomos andalusíes miraron al firmamento con una precisión matemática asombrosa para su época. En la observación sistemática de las estrellas sobresalió el genio de Azarquiel, célebre inventor de la azafea. Este instrumento era un astrolabio sumamente perfeccionado que permitía medir las posiciones de los astros desde cualquier latitud del planeta y no solo desde un punto geográfico fijo como los modelos anteriores. Sus famosas tablas de Toledo calcularon con un margen mínimo de error el movimiento regular de los cuerpos celestes. Estas tablas astronómicas sirvieron como una guía de navegación absolutamente fundamental para los marinos europeos que siglos más tarde se aventuraron a cruzar los grandes océanos del planeta guiándose únicamente por las estrellas del cielo. Su impacto redefinió la cartografía marítima de la navegación atlántica. قد حوى
El absoluto control de los ingenieros de Al-Ándalus sobre los recursos de la naturaleza se demostró de forma magistral en la agricultura de regadío y en la gestión eficiente del agua. Esta sociedad transformó por completo los áridos campos de la península gracias a la introducción de sistemas avanzados de riego como las acequias, las norias de tiro y las grandes presas fluviales. Estas complejas técnicas hidráulicas permitieron aprovechar el caudal de los ríos al máximo, convirtiendo tierras secas y baldías en huertos urbanos sumamente productivos y sostenibles. Además, se produjo una verdadera revolución alimentaria en el campo gracias a la aclimatación de nuevos cultivos traídos de Oriente, tales como el arroz, la caña de azúcar, el algodón textil, el limón o la naranja dulce, que enriquecieron nuestra gastronomía. Todos estos productos configuraron la base de la dieta mediterránea tradicional. El deseo científico de conocer el mundo llevó al célebre geógrafo Al-Idrisi a diseñar el mapa del mundo conocido más detallado, exacto y avanzado de toda su época. Por encargo expreso de la Corte Multicultural de Sicilia, escribió una gran enciclopedia geográfica que explicaba con rigor el clima, las rutas comerciales y la economía de 3 continentes enteros. Esta forma integral de entender las sociedades humanas influyeron directamente en Ibn Khaldún, un pensador andalusí clave que cambió para siempre el modo de registrar y contar la historia. En sus textos, fuertemente inspirados por las sucesivas crisis políticas del reino andalusí de Granada, dejó de lado las simples listas cronológicas de batallas y reyes para analizar las razones sociales, psicológicas y económicas que intervienen en el desarrollo de las estructuras humanas urbanas.
Con su innovador método de análisis, Ibn Jaldún investigó los factores profundos que hacen que las naciones prosperen o caigan, fundando de este modo la base científica de la sociología moderna. Su enfoque analítico rompió con las ideas teológicas medievales y dio a las ciencias humanas un método riguroso que sigue plenamente vigente hoy en día en las universidades. Por otra parte, la cultura de Al-Ándalus encontró en la poesía lírica una de sus formas de expresión más refinadas y, a la vez, más populares entre la gente de a pie. En las cortes andalusíes se organizaban de forma habitual grandes concursos de poesía donde los propios gobernantes y los sabios competían abiertamente por ver quién era capaz de utilizar las mejores metáforas, las rimas más bellas y los recursos expresivos más originales de la lengua. Su gran aportación a la literatura universal fue la invención de formas poéticas originales como la moaxaja y el cégel. Estas bellas composiciones rompieron con la rigidez de la métrica árabe clásica al incluir pequeñas estrofas y estribillos en lengua romance, que era el idioma híbrido que hablaba la población común en las plazas y mercados. Autores célebres como Ibn Hazm, famoso por su tratado sobre el amor titulado El collar de la paloma, llevaron la lírica a un nivel de excelencia que influyó directamente en la posterior poesía de los trovadores provenzales del sur de Europa. Esta delicadeza poética se unió de forma indisoluble a la música gracias a personajes legendarios como Sir Diab, un artista verdaderamente genial que revolucionó por completo la refinada corte cordobesa, dictó las pautas de las costumbres locales e introdujo innovaciones técnicas musicales revolucionarias.
Llegado desde Bagdad, Ziryab fundó el primer conservatorio de música de Europa y añadió una quinta cuerda al laúd tradicional. Al mismo tiempo, se desarrolló una profunda corriente mística con el murciano Ibn Arabi, maestro sufí que abordó la unidad del universo a través del valor del amor divino. Como pilar fundamental de esta sociedad, las mujeres andalusíes disfrutaron de una relevancia y una independencia jurídica excepcionales para la época medieval, participando activamente en la política, la literatura y la ciencia, algo impensable en los reinos del norte de Europa. La educación de las mujeres no era una rareza. Solo en un barrio de Córdoba trabajaban más de 170 dedicadas copistas, destacando calígrafas como Fátima o gobernantes diplomáticas de la talla del Sub, cuya firma e influencia selló tratados de paz internacionales y rutas de comercio marítimos cruciales. Andaluce, hasta aquí el programa 261 de Aljamía, que se ha consagrado a la defensa de Al-Ándalus y a la oposición al concepto de reconquista, un espacio al que hemos denominado Pro Al-Ándalus y Antirreconquista. Recibid un fuerte abrazo de quien os habló encantado, Luis de Manuela, y otro de mi buen amigo Carlos Villagrán Ríos. Desde Radio Trebujena, saludos fraternales para toda Andalucía y para esa Iberia consciente de su legado andalusí.